¿Qué onda amigos? Aquí está el siguiente capítulo del FIC, pulgar arriba y suscríbanse porque la mayoría de las visitas no son de suscriptores, puta que sad. Un gran saludo para Abdiel Varela. Crazy Gamer. Anime 1987. Y por último pero no menos importante, Yu Yu Saga 1234. Al final les recomiendo un canal, sin más que agregar, comencemos. Al día siguiente, el equipo que tenía las Teibus modificadas fueron a usar por primera vez las modificaciones. Nagenda les dio como misión terminar con las bestias que controlaban ese territorio y así el equipo estaba formado por Bulat, Tatsumi, Shelly, Akame y Mei. Loise, también será mejor que vayas con ellos, decía Yu. ¿Qué? ¿Lo dices en serio? Preguntó Loise. Sí, será una buena prueba para ver lo mucho que has mejorado, toma, decía Yu mientras creaba una espada de doble filo. Ahora ve con ellos, no te preocupes, con ellos estarás segura, confía en ellos, le decía Yu. ¿Y tú qué harás? Le preguntó Loise. Veré qué puedo hacer a las Teibus restantes, le contestó. Loise salió corriendo con los demás. ¿Estás seguro? Le preguntó Sdead. Sí, veamos cómo ha avanzado, le decía Yu. Yo pienso que lo hará bien, sé que han pasado algunos días, pero se le nota su determinación y ambición, se quiere superar en todos los aspectos, decía Yeyusa. ¿Cómo calificas su avance? Preguntó Yu. Bueno, ya es capaz de ponerme en aprietos, le contestó Yeyusa. ¿Tú qué piensas? ¿No quieres dejar de trabajar así para Night Drive? Preguntó Yu. No, así estoy bien, me basta con hacer la limpieza y la comida, después de todo nunca pude superar a Tatsumi, solo sería una carga, es por eso que así estoy bien, le contestó Yeyusa. Ya veo, eres libre de hacer lo que quieras, le contestó Yu. Yu se levantó y se estiró. Está bien, es hora de hacer algo con las Teibus del resto. Yu, ¿podrías hacer algo con la mía? Preguntó Sdead mientras lo tomaba del brazo. Está bien, espérame en mi habitación, iré a llamar a los demás, decía Yu. Él caminó por la casa buscando a Susano, Chelsea, Lubot, Seryu y Leone, les dijo que esperaran fuera de su habitación, pues estaría primero modificando la Teigu de Sdead. ¿Están aquí también para modificar sus Teigus? Preguntó Lubot. Sí, dijo que me haría una modificaciones, decía Susano. Espero y pueda tener más fuerza, decía Leone chocando sus puños. Veamos qué puede hacer con mi Teigu, decía Chelsea. Todos estaban platicando y comenzaron a escuchar los gemidos de Sdead provenientes de la habitación de Yu. Pepe, ¿pero qué está pasando? Preguntaba Chelsea con gran sonrojo. Debe ser porque la Teigu de Sdead está en su sangre, tiene que interactuar con ella para poder hacer algo con la Teigu, debe estar en lo más profundo de su ser, decía Lumo con una leve hemorragia nasal. No sé ustedes pero tengo curiosidad, decía Leone. Yo también tengo curiosidad, le decía Seryu. Después de unos minutos, los gemidos cesaron y se abrió la puerta. Salió Sdead llena de sudor y con el rostro muy sonrojado. Eso fue increíble, tomaré una ducha y después probaré mis nuevas habilidades, decía Sdead. Los chicos solo tragaban saliva pues estaban nerviosos. El que sigue, decía Yu, creo que es mi turno, decía Leone con algo de nerviosismo. Leone se levantó y se metió a la habitación. Vamos, toma asiento, le decía Yu y ella afirmó. Entonces, háblame de tu Teigu, le decía Yu y ella comenzó a explicar. Lo único que podríamos hacer es aumentar tus sentidos, vista, oído y olfato, también la fuerza y velocidad, además tendrías autorregeneración, no sería como la mía pero sí podrías salir de varios aprietos, por ejemplo, las balas, cortes y apuñaladas, tu piel y órganos se regeneran rápidamente, podrías llegar a morir si te cortan la cabeza o eres reducida a nada, así que ten cuidado, le decía Yu. Yu tomó el cinturón de Leone y este comenzó a brillar. Listo, no es mucho pero ya está, le decía Yu. ¿Bromas? Eso es genial, así podré pelear sin miedo a las heridas, muchas gracias, alcanzaré a los demás y me uniré a la casa de bestias, le decía Leone abrazando a Yu. Los de afuera vieron salir a Leone corriendo. Vaya eso fue rápido, decía Chelsea. Bien, creo que es mi turno, decía Lubot levantándose y entrando a la habitación. Hola maestro, decía Lubot. Hola Lubot, cuéntame sobre tu Teigu, le decía Yu. De igual manera él comenzó a explicar el uso de su Teigu y como dependía del ingenio del usuario, por esa razón le veía mucho leyendo libros.
Una habilidad que se me ocurre es titiritero, con esta habilidad podrás controlar tanto objetos inanimados como seres vivos, no será fácil, tendrás que tener contacto con tu objetivo para poder poner tus hilos, en pies, brazos y cabeza, también no servirá de nada si tu objetivo es más fuerte físicamente que tú, así que si no tienes fuerza física será mejor que vayas mejorándola, también podrás lanzar tus hilos con mucha fuerza, tanto como para poder cortar o traspasar a tus objetivos, le decía Yu. ¿No podrías hacer una habilidad donde pueda hacerme invisible? Preguntó Ludo. Claro, tendrías que envolver tu cuerpo con los hilos y estos se adaptarían al color, sería como un camuflaje, solo eso, le decía Yu. Con eso es más que suficiente, le decía Lubok con brillo en sus ojos. De igual manera salió corriendo para probar su Keigo. No le alcancé a decirle que a pesar del camuflaje su presencia no desaparecerá, se decía Yu en mente. Es nuestro turno, Koro, le decía serio a su Keigo. Bien, pero ¿qué tenemos aquí? Es el pequeño Koro, decía Yu mientras le acariciaba. ¿Qué tal te ha ido, Seryu? Preguntó Yu. Muy bien, en el ejército revolucionario di lo máximo, le decía Seryu. Ya conozco a Koro, a él le daré algunas mejoras, una será Kirby, con esta habilidad podrá obtener la habilidad especial de lo que coma, por ejemplo si llegase a comerse un dragón lanzafuego, Koro podrá lanzar fuego, ¿entiendes? Le decía Yu. Afirmativo, decía Seryu. Bueno, otra es que puede llegar a comerte, solo que tú tomarías control de su cuerpo, no te preocupes, pueden separarse, así podrás estar segura de los ataques ya que no llegarían a tu cuerpo, su núcleo es casi indestructible y tendrá una fase más del modo Berserker, eso es todo, le decía Yu mientras terminaba. Muchas gracias, decía Seryu mientras le saludaba como soldado y se retiraba. Después fue turno de Chelsea, ella se sentó frente a Yu y él solo la observaba a los ojos. Es cuestión de segundos se puso nerviosa. ¿Pero qué tanto me ve? Se preguntaba en mente. Estoy esperando a que me cuentes sobre tu Keigo, decía Yu. Pues por ahí hubieras empezado, decía Chelsea. ¿Ya sabes a qué has venido, no? Preguntó Yu. Está bien, ya entendí, decía Chelsea y comenzó a hablar sobre su Keigo. Está bien, ¿qué te parece poder transformarte en alguien y obtener sus armas, modo de combate y habilidades? Preguntó Yu. ¿En serio? ¿Podría ser capaz de hacer eso? Preguntó Chelsea. Sí, solo que tendrá tiempo límite, además de que la persona o cosa de la que te quieras transformar deberá haber tenido contacto con la Keigo, también el tiempo varía dependiendo de lo poderoso que sea el personaje a transformar, decía Yu. Está bien, ¿podrías hacerlo? Preguntó Chelsea. Sí, por eso te lo estoy diciendo, le decía Yu. Terminó de hacer la modificación y Yu tocó la Keigo. Entonces, trata de transformarte en mí, le decía. Ella se transformó y comenzó a hacer uso de algunas habilidades de Yu, como hielo, piroquinesis, telequinesis, invisibilidad, levitación, uso de la electricidad, trató de ser intangible pero casi se desmayaba, pues esa habilidad requería mucha energía, después trató de teletransportarse pero ya estaba agotada y volvió a la normalidad. Ya veo, el tiempo transformada en mí es muy limitado, si acaso fueron 2 minutos, además vi que las habilidades estaban siendo moderadas, no tienen la misma potencia a como yo las hago, en cuanto a la teletransportación, campo de fuerza e intangibilidad deberías pensar en usarlas en el momento adecuado porque al usarlas te quedarás sin energía, aún así podrías salir de cualquier problema con las otras habilidades, ahora ve a descansar, te hará falta, decía Yu. Chelsea trató de ponerse de pie pero no podía, Yu se levantó y la cargó en sus brazos, abrió un portal hacia la habitación de Chelsea, entró y la dejó en su cama. Muchas gracias, perdón por la molestia, le decía Chelsea sonrojada. No pasa nada, decía Yu regresando a su habitación. Entonces solo queda Susano, decía Yu en mente. Vamos, entra, le decía Yu. Susano entró y tomó asiento. Bueno, ¿por dónde empezamos? Preguntó Yu y comenzó a revisarlo por todos lados. Mientras tanto, en la misión de caza de bestias, todos estaban usando sus nuevas habilidades, Akame a distancia lanzaba ondas cortantes, Main comenzaba a pelear en batallas a corto alcance con su lanza de doble hoja, Shelly usaba el escudo para evitar el ácido que algunas bestias lanzaban, Tatsumi comenzaba a crear agua pero por el momento eran pequeñas cantidades, él comprimía el agua y lanzaba las gotas a gran velocidad como si fueran balas, Bulat trataba de probar la fuerza de la armadura, dejándose atacar y no sentía daño por parte de la armadura, lo que sorprendió a todos eran los movimientos de Loise, eran muy rápidos y preciso y terminaba matando rápidamente a las bestias, su mirada estaba perdida en sí, Lucy trató de acercarse pero Loise se lanzó a atacarla y Lucy logró cubrir su ataque.
¿Estás bien, Loise One-chan? Preguntó Lucy. Ay, lo siento, estaba perdida en mis pensamientos, nunca había matado algo, se siente raro, decía Loise. Te entendemos, después de todo eres principiante, le decía Tatsumi. Después llegó el resto, Lubok, Leone y Serio. Llegó el relevo, decía Lubok. Oh, así que ya están listos, decía Mulan. Ellos también se unieron a la misión, Lubok cortaba cabezas de bestias y a las pequeñas lograba acercarse y colocar sus hilos para poder controlarlos y atacar a las otras bestias, la fuerza de Leone aumentó mucho y de un golpe despedazaba a las bestias, a propósito se dejó morder por una, le dolió pero se impresionó al ver cómo las heridas sanaban en segundos. Por parte de Serio y Koro se comía a las bestias y obtenía sus habilidades, después Serio intentó el fusionarse con Koro y así ella controlaba a Koro. Pasó una hora y ya habían derrotado a la gran mayoría de bestias que dominaban la zona y regresaron a su guarida, ahí estaban Agenda y Chelsea que ya se había despertado esperando su regreso. ¿Quién habría pensado que conquistaríamos esta área fácilmente? Preguntó Agenda. Hay muchos tipos de bestias allá afuera, así que no podremos bajar la guardia, decía Tatsumi. No importa, eso lo hace más divertido, decía Leone. Es buen entrenamiento, decía Mulan. Salió Yu junto a Stead. ¿Cómo les fue con sus nuevas Teigus? Preguntó Yu. Ahora son de lo mejor, decía Leone con una gran sonrisa. Sí, aún falta dominarlas al 100%, pero aún así daremos lo mejor, decía Tatsumi. ¿Y tú, Loise? ¿Cómo te fue? Le preguntó. Acabé con 5 bestias, le decía Loise con un leve sonrojo. Loise One-chan se está volviendo muy fuerte, decía Lucy. Qué bueno, así se hace, les felicitaba Yu. Hay poco oxígeno a estas alturas, si pueden pelear en estas condiciones, quiere decir que se han vuelto más fuertes, decían Agenda. Es verdad, puedo sentirlo, decía Mei. Sí, solo que hace mucha calor, decía Shelly con su ropa empapada de sudor, eso hacía que se le pegase en el cuerpo y dejaba ver sus pezones resaltados, Lubok y Tatsumi estaban maravillados. Bien, Chelsea, ha pasado un mes, ¿qué opinas sobre ellos? Son más fuertes que mi antiguo equipo, decía Chelsea. Bien, lo admitió, decía Main en mente. Pero, ser fuerte no lo es todo para sobrevivir, leí los registros antiguos, la mayoría estuvo a punto de morir si no fuese por Yu, el increíblemente poderoso, pero, no deberían depender tanto de él, son muy ingenuos, si no hacen nada con eso, no consiguieran nada ni con un número infinito de vidas, de otro modo solo serán un fracasado, les decía Chelsea mientras entraba a la casa de nuevo. Sus palabras molestan pero tiene razón, lo único que hemos hecho es depender de Yu, se decía Tatsumi en mente. Tan sincera como siempre, decían Agenda. Cómo me molesta, se decía Main en mente. Susano se acercó a la pila de bestias muertas. Como sea, preparemos la comida con ellas, decía Susano. Primero tenemos que calmar el hambre, ¿verdad? Decía Akane. Ustedes hacen lo que quieren, se decía Main en mente. Mientras tanto, en la capital, vemos a Shinigami caminando por las calles. Qué aburrido, sería bueno si de una vez por todas comienza la batalla, se decía en mente. Shinigami-sama, ¿sucede algo? Preguntó Ran que le seguía. No es nada, vayamos por algo de comer, tengo antojo de algo de carne, decía Shinigami. Este tipo es un gran misterio, será mejor que aún le siga de cerca, se decía Ran en mente. Acércate más si quieres, le contestó Shinigami. Siento como se acerca la batalla final, decía Shinigami mientras se saboreaba. En la noche estaba Lubok, Tatsumi y Yu alrededor de la fogata, en eso llegó Chelsea con su Teigu. Bien, necesito que toquen mi Teigu, decía Chelsea. ¿Para qué? Preguntó Tatsumi. Es para expandir sus opciones de transformación, decía Yu. ¿Cómo? Preguntó Lubok. Se refiere a esto, decía Chelsea transformándose en Yu y usando algunas habilidades de él. Increíble, se decían Tatsumi y Lubok. Sí, solo que después de volver a la normalidad, no podrá convertirse de nuevo hasta 20 minutos después, les decía Yu. Así es, solo toquen la Teigu para poder obtener sus habilidades, aunque espero y no se me pegue lo tonta, decía Chelsea con una sonrisa. ¿Qué dijiste? Decían ambos furiosos mientras tocaban la Teigu. Muchas gracias, ya casi es hora de mi baño, me faltan algunos para pedir que toquen mi Teigu, decía mientras se retiraba. Entonces, ¿dejarán así nada más que los humille? Preguntó Yu. ¿Qué quieres decir? Preguntó Tatsumi. Pues ella los ve como un par de idiotas, más claro no pudo haber sido, le contestó Lubok.
Así es, deberían emparejar las cosas, dijo que su hora del baño estará cerca, así que ¿por qué no van y la ven desnuda? Sería un golpe bajo para ella, ¿no creen? Preguntó Yu. Sí, hagámoslo, decía Lubok. Pero, no sé, decía Tatsumi indeciso. Vamos, ¿acaso no quieres ver ese hermoso cuerpo? Preguntó Lubok. Tatsumi me sonrojó. Es que yo ya he visto su cuerpo desnudo, decía Tatsumi. Lubok quedó congelado de la impresión. Me imagino que habrás usado a espectador para ver a través de su ropa, ¿no es así? Preguntó Yu. Bueno, solo una vez, decía Tatsumi apenado. Lubok se acercó y le dio un golpe en la mejilla. ¿Pero qué diablos te pasa? Preguntó Tatsumi. ¿Crees que es igual? ¿Ver a una chica realmente desnuda a solo ver a través de su ropa? Le decía Lubok llorando. Lubok tiene razón, ni es lo mismo ver una chica desnuda al natural que a través de su ropa, le seguí Yu el juego. Lubok le estiró la mano a Tatsumi. Vamos, no me dejes solo, le decía Lubok con lágrimas en sus ojos. Está bien, dijo mientras le respondía el gesto y se dirigían al baño. Jaja, son divertidos estos chicos, decía Yu mientras miraba al cielo. Ya en el baño vieron la silueta de Chelsea. Tu habilidad de camuflaje con los hilos es buena, Lubok, decía Tatsumi en mente. Sí, también tu habilidad de hablar telepáticamente es muy buena. Tampoco sabía que podía, debe ser una de las mejoras de Yu, además de poder usar el vapor como camuflaje también es muy práctica, decía Tatsumi en mente. Bien, entonces acerquémonos, decía Lubok. Se empezaron a acercar y de repente la silueta se puso de pie. ¿Quién está ahí? Mustrate, decía la silueta que era Susano. No puede ser, es Susano, decía Tatsumi. No, espera, no puede ser él, recuerda que Chelsea puede tomar la forma de los demás, decía Lubok. Tienes razón, decía Tatsumi y comenzó a leerle la mente. Vamos, sé que hay alguien ahí tratando de espiar, solo muerdan el anzuelo, decía Chelsea en mente. Mierda es ella, salgamos de aquí, decía Tatsumi y ambos salieron corriendo. Chelsea volvió a la normalidad y volvió al agua. Maldición, se han escapado, lo más seguro es que se hayan dado cuenta, se decía en mente. Chelsea se relajó y cerró los ojos. Parece que no cayeron en tu trampa. Chelsea abrió los ojos de golpe y era Yu a un lado de ella. ¿Qué? ¿Yu? ¿En qué momento? Decía Chelsea sonrojada. Desde que entraron al baño, pero no te diste cuenta, decía Yu. Increíble, no sentí ni un poco tu presencia, decía Chelsea. Ambos estaban en silencio. Tú, dijiste todo eso porque tienes miedo de perder a tus compañeros de nuevo, ¿no es así? Preguntó Yu. Chelsea encogió las rodillas y afirmó. No te preocupes por eso, ellos son muy fuertes, ya verás que no les pasará nada, debes confiar más en ellos, le decía Yu. Lo sé, pero aún así me es difícil superar las pérdidas de mis compañeros, a como dé lugar no permitiré que vuelva a pasar, decía Chelsea. Yu sonrió. Después de todo eres una gran persona, le decía y Chelsea se sonrojó. Jun, no te hagas malas ideas, le decía algo nerviosa. Yu se levantó. Bien, me voy a mi habitación, seguro las chicas están como locas buscándome, le decía Yu. Buenas noches, y dile a ese par de tonto que a la próxima que entren a verme, les cortaré las bolas. Yu sonrió. Está bien, les diré cuando los veas. Mientras tanto, en una mina, había hombres trabajando. Ah, es una bestia peligrosa desconocida, corran, gritaban los hombres, todos fueron atrapados y devorados por las bestias. Al fondo había un hombre. Vaya, parece que conseguí unos juguetes muy interesantes, hace mucho que no voy a la capital, lo disfrutaré como nunca, decía el hombre. En el transcurso de la noche, las bestias estuvieron atacando y matando a todo aquel que encontraban. A la mañana siguiente, vemos a Shinigami y al primer ministro desayunando. Ha llegado el informe de que bestias desconocidas han aparecido en las minas y bosques, se dice que tienen similitudes a la de un humano, son muy agresivos y han estado matando a los civiles, decía el primer ministro. Al fin, algo de entretenimiento, ya me estaba aburriendo, acabaremos con ellas, decía Shinigami. Está bien, te agradecería si capturas algunas bestias con vida, sería interesante estudiarlas, decía el primer ministro. Shinigami veía cómo comía y bebía sin parar. ¿Es uno de los placeres de la vida? Preguntó Shinigami. Así es, le haré experimentar los placeres de la vida a su alteza en unos cuantos años, le llenaré de mujeres y alcohol, decía el primer ministro. Jaja, seguro enloquecerá, decía Shinigami saliendo del comedor. Shinigami de nuevo mandó a juntar a su equipo.
Escuchen basuras, esta tarde saldremos de cacería, hay bestias raras sueltas por ahí matando gente, hagan lo que sea por matarlas, yo me encargaré de capturar algunas vivas para ese marrano, eso es todo, decía Shinigami saliendo de la habitación. Puras estupideces, se decía Shinigami en mente. Atardeció y vemos a los dos hermanos del primer capítulo, se dirigían a la capital. Vamos, rápido, o de lo contrario nos toparemos con las bestias peligrosas, decía uno de los hermanos. Las bestias aparecieron y se lanzaron a atacarlos. Maldición, están aquí, estamos muertos, gritaban. Apareció Bols y de un golpe apartó a las bestias, estas sin pensarlo se lanzaron a atacarle, pero Bols usó su Teigu y los incineró, las bestias que quedaban se asustaron y salieron corriendo. Chicos, ya derroté a las bestias, ya no hay nada que temer, así que pueden dejar de temblar, decía Bols mientras volteaba a verlos y estos se asustaron más. Ya todo está bien, fueron derrotadas por las llamas de la justicia, decía Shiken. Ah, son soldados imperiales, muchas gracias, nos han salvado, decía uno de los hermanos. No te lo tomes a mal, le decía Wave a Bols. Esos hombres, ya están tranquilos, qué alivio, decía Bols. Las bestias que trataban de escapar, se encontraron con Shinigami y sin pensarlo se lanzaron a atacarlo, Shinigami esquivaba y golpeaba a las bestias. Me imaginé que serían más fuertes, decía Shinigami y con su telequinesis los capturó. Con estos tres serán más que suficiente para ese cerdo, decía Shinigami. Kurome se acercó y observaba atentamente a las bestias y comenzó a secar sus manos a ellas con saliva en su boca. Oe, no son comida, le decía Shinigami. Más tarde, estaban en la sala y Kurome estaba jugando ajedrez con Wave. Shinigami entró a la sala también. Vaya, ustedes sí que se llevan muy bien, ¿acaso ya son novios? Les decía Shinigami y ambos se sonrojaron. Bueno, nadie quería jugar así que le pedí a Kurome, decía Wave. Yo solo quería poner en su lugar al mojarra, decía Kurome. Llegó Bols con té. Shinigami-sama, qué bueno que vino, tome un poco de té también, decía Bols. Disculpa las molestias, decía Wave. No hay problema, lo hago porque me gusta, decía Bols. Wave puso un semblante triste. ¿Qué sucede? Le preguntó Bols. Es muy frustrante, eres una persona muy amable, los mercader que salvaste hace rato, todos te juzgan por tu apariencia, decía Wave. Jajaja, mira quién habla, tú también te asustaste cuando lo viste por primera vez, yo estaba ahí, decía Shinigami. Ah, maldición, es cierto, le contestó Wave. Wave, ya te lo había dicho, no soy una persona amable, calciné a los habitantes de una aldea porque estaban infectados por una enfermedad, quemé a personas que gritaban que eran inocentes porque me lo ordenaron, por esta razón es que soy detestado, decía Bols. Pero, como soldado no tenías elección, le decía Wave. Alguien tiene que hacerlo, ese es mi trabajo, el hecho que las personas reaccionen así ese es mi castigo, decía Bols. Eso que importa, matar se siente genial, me gusta bañarme con la sangre de mis adversarios, escuchar cómo mi guadaña corta sus huesos, ver cómo brotan sus entrañas, es como un poema, deberían sentir lo mismo, decía Shinigami con rostro psicópata. Pero qué rayos, se decía Wave con miedo. Se abrió la puerta y era la esposa de Bols y su hija e hicieron la típica escena de una linda familia, Wave estaba impresionado por lo bien que se veían. ¿Ustedes qué piensan? Ambos podrían formar una familia así, se casarían y tendrían sexo, mucho sexo, después de eso claro está que vendrían los hijos. Esas palabras hicieron sonrojar a ambos nuevamente. Ahora nos vamos donde está Night Drive, en una cascada estaba entrenando Tatsumi con Bulat y Susano, Bulat rompía rocas con sus puños y Tatsumi tenía combates con Susano. Llegó Akame diciéndoles que había una reunión y ellos se fueron a la base. Por otro lado, estaba Yu con Lucy, Stead y Loise, de igual forma estaban entrenando, las tres estaban peleando contra Yu. Pueden venir con todo, les decía Yu sacando a Derflinger, las tres se lanzaban a atacar y Yu con Derflinger evadía sus ataques, a un lado, es mío, decía Stead lanzándose con todo, esta vez te venceré, gritaba Stead mientras tocaba el suelo y lo congelaba, del suelo comenzaron a salir varios golems de hielo. Probaré esto contigo, decía Stead con sonrisa sádica. Yu se lanzó a atacarlos con Derflinger y solo lograba hacerle unos rasgos. Vaya, sí que son muy resistentes, vemos cómo les va con el fuego, decía usando su piroquinesis y de igual forma no les hacía nada. Jaja, ¿ese es todo tu poder? Preguntaba Stead. ¿Quieres ver mi piroquinesis al máximo?
Si lo hago puede que la destrucción llegue hasta la capital, me contendré, te mostraré un poco del poder de mi piroquinesis, decía Yu lanzando otra llamarada pero a mucha mayor escala, así derritiendo como si nada a los golems de hielo y dejando en destrucción varias hectáreas de bosque. Steam no podía creerlo al ver la distancia de destrucción y cómo el suelo se había derretido por la intensidad de las llamas. Creo que me pasé un poco, decía Yu mientras restauraba la zona. Loise no podía creerlo, pues se había dado cuenta que Yu nunca usó sus habilidades con todo su poder y sabía que podía hacerlo con aún más fuerza. ¿Hasta dónde llegará el poder de Yu?, se preguntaban ambas. Oni-chan es increíble, comentó Lucy. Después llegó Akane y les explicó sobre la reunión. Bueno, aquí dejaré el capítulo, espero y les haya gustado, les recomendaré un canal, es de un camarada, Mr. Gallade, pásense a su canal, tiene un feed de Ben 10.